Reading You presenta La llamada de Cthulhu 2. Narración del inspector Legras. Todo empezó para mí con Wilcox, con su estatua, sus papeles y sus visiones. Pero el escultor no fue el único en tenerlas, ni tampoco el primero. Mi tío ya conocía relatos muy similares al suyo, sobre aquella criatura monstruosa del bajorrelieve, sobre su ciudad oscura, sobre esos sonidos horribles que se acercaban a algo como Cthulhu. Su primer contacto con aquello, de hecho, fue mucho tiempo antes, en 1908, en una reunión de la Sociedad Americana de Arqueología. Gran parte de los asistentes se conocían. Solían ser siempre los mismos. Fue casi natural que llamara la atención un hombre, una cara nueva, que además no era científico, sino policía. John Raymond Legras. Legras ni siquiera era de la zona. Viajó exclusivamente para esa reunión, para responder algunas dudas sobre un caso. Era algo fuera de lo común, que excedía a la policía. Necesitaba de un especialista, alguien que examinara la estatua de piedra que llevaba con él. Esa cosa grotesca, repulsiva, que se veía muy antigua. La había encontrado en una redada en la zona de pantanos de Nueva Orleans, entre los restos de una ceremonia vudú. La policía estaba muy interesada en el tema. Hasta lo pusieron como prioridad porque se encontraron con aquello de forma casual y no tenían idea de que algo así ocurría en la ciudad. Primero, desconocían la existencia de esa secta. Parecía más grande de lo que imaginaban y muy peligrosa. Tenían ritos macabros, diabólicos, y sus miembros se sometían a estos con devoción, con mucho convencimiento. Habrían hecho lo que fuera por esos dioses crueles que idolatraban. Legras sacó la estatuilla de una maleta bien guardada y la apoyó en un banco a su lado. Se había ganado la atención de todos los asistentes. Estos se acercaban en fila a estudiarla. La miraban fascinados como chicos. Claro, era gente que amaba los misterios. La estatuilla estaba muy bien esculpida. Tenía unos 20 centímetros de altura y representaba un monstruo de perfil, vagamente humano. Su cabeza era la de un pulpo. Tenía una masa de tentáculos en la cara, un cuerpo cubierto de escamas, garras bien afiladas y, en la espalda, unas alas largas y estrechas. Estaba sentada en cuclillas, con una expresión maligna y muy vívida, sobre un pedestal cubierto de caracteres raros, indescifrables. El cuerpo de la figura caía levemente hacia adelante, como inclinado, y los extremos de los tentáculos de la cara colgaban largos sobre sus rodillas. Aquello era difícil de describir, quizá porque no parecía hecho para ser visto ni comprendido por una persona. ¿Cómo decirlo? Esa cosa que solo se puede describir por sus partes, por fragmentos tan disímiles entre sí, creaban en conjunto un cuadro monstruoso que transmitía la idea de algo lejano, remoto y, sobre todo, ajeno a la humanidad. Sí, algo que me atrevo a llamar
inhumano. Parecía mentira que entre tantos científicos con formaciones diversas y dedicados a estudiar épocas y culturas distintas, ni uno solo pudiera reconocer algo en la estatua. Ninguna corriente artística cercana, algún nombre, una relación. Tampoco podían descifrar sus inscripciones. Todos coincidían en que tenía miles de años de antigüedad y también en que esa figura de piedra, oscura, verdosa, era horrible. Legras pensó que había perdido el tiempo y lo lamentaba, porque aquella era una de sus últimas esperanzas para encontrarle una respuesta al asunto. Pero hacia el final de la reunión, un científico se acercó con mucha curiosidad a la estatua. El inspector pudo ver la sorpresa en su rostro. Era claro que le recordaba a algo. El hombre se presentó como William Channing Webb y, mientras se acercaba a la figura con suma atención, empezó a hablar de un viaje que hizo 48 años atrás por las costas de Groenlandia. El profesor Webb era parte de una expedición que iba en busca de unas inscripciones rúnicas. Durante el viaje tuvo contacto con una extraña tribu de esquimales. Las otras comunidades, de hecho, sabían poco de ese grupo y hablaban de ellos con pánico. Y decían que respondían a una fe muy antigua, anterior a la creación de nuestro mundo, con una religión sanguinaria, demoníaca, que les exigía sacrificios humanos. El profesor Webb logró ganarse su confianza y pudo presenciar algunos momentos de las ceremonias. Hasta tomó una cuidada transcripción fonética de los labios de un sacerdote hechicero. Allí, en esos rituales, el profesor aseguraba que vio a la criatura de Legras, la de su estatuilla, como un tosco ídolo de piedra, alrededor del cual bailaban los miembros del culto. La audiencia quedó asombrada. Luego de un largo silencio, acosaron con preguntas al profesor. El más interesado, obviamente, fue el detective, quien tras oírlo comenzó a buscar apurado entre sus papeles. Él también tenía una transcripción oral de la secta que investigaba, la de los pantanos de Nueva Orleans, de una de sus ceremonias, y le pidió al profesor si podía darle una mirada. En efecto, lo que cantaban a sus ídolos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Nueva Orleans, se parecían mucho y sonaba así: Pengluin Naf Cthulhu, Raelie Naf Fatang. Legras les brindó entonces un dato que ni el profesor Webb sabía, porque uno de los prisioneros de la secta le tradujo aquellas palabras: en su morada de Raelie, el difunto Cthulhu espera soñando. Después de aquello, todos querían saber más de la secta del pantano. Aquella zona de Nueva Orleans no estaba muy explorada. Vivían unas pocas comunidades, en su mayoría residentes ilegales. Gente amable que no ocasionaba problemas. Estos solían quejarse de otros grupos que vivían en lo más profundo del bosque y los pantanos. Los consideraban peligrosos, extraños y con costumbres primitivas. La zona tenía sus misterios, es cierto,
supersticiones ligadas al vudú y la magia negra. Los residentes decían que algo desconocido se les acercaba por la noche. La policía no intervino hasta que las denuncias se hicieron serias, o al menos aludían a cuestiones realistas. Empezaron a desaparecer mujeres y chicos. Aquello coincidía siempre con las ceremonias que se hacían en lo profundo del bosque. Se oía un maléfico tam-tam de tambores, gritos demenciales, chillidos, cantos que les helaba la sangre y se veían las puntas de llamas endemoniadas que bailaban en lo alto. La policía se internó en los terrenos el 1 de noviembre de 1907. Les costó muchísimo trabajo avanzar, abrirse paso por la vegetación cerrada, tupida, casi inexplorada por los hombres, porque además iban sin ninguna guía y no podían dejar de pensar en las leyendas que hablaban de monstruos y lugares ocultos de la región. Legras aseguraba que todos sus hombres salieron distintos de allí, que no podrían decir si aquellos mitos son ciertos, pero sí que solamente la poesía o la locura podrían hacer justicia a la ceremonia, a los sonidos que se oían mientras se acercaban a los salvajes. Los gritos mezclaban la furia animal y el libertinaje orgiástico. No sonaban como humanos. Cada tanto, como en un coro, se alzaban unas voces roncas con aquella frase ritual: Pengluing naf Cthulhu, Raeliewa naf Fatang. Los miembros de la secta rugían y se contorsionaban desnudos alrededor de una gigantesca hoguera. En el centro se podía ver un imponente monolito de unos 2,5 metros de altura, sobre el que estaba apoyada la horrenda estatuilla. Los cuerpos de los colonos desaparecidos colgaban alrededor, boca abajo, atrozmente mutilados, bañados con su propia sangre. Y como si eso no fuera suficiente, los policías oían también otros sonidos extraños, aún más lejanos, más profundo de lo que habrían de llegar a la sombra de aquella horrenda ceremonia. Cuando intervinieron fue un caos, una batalla campal. Lo que más sorprendió a la policía fue el poder de la fe de aquellos hombres, porque los miembros de la secta lucharon con fiereza, no tanto por sus vidas o para evitar ser arrestados, sino para proteger el espacio de aquel culto y de su Dios. Algunos escaparon por los pantanos, pero muchos fueron arrestados y la policía inspeccionó en profundidad la escena de donde tomaron la esfinge del monolito. Aún después de analizarlo todo, la policía no sabía bien con qué lidiaba. La mayoría de los arrestados eran marinos y se decían devotos de los primigenios. Ni Legras ni sus hombres habían oído antes de ellos. Los primigenios, dicen, existen desde mucho antes que los hombres. Un día dejaron la superficie y se internaron en la tierra o bajo las aguas del mar. Pero contaron sus secretos a los primeros hombres. Se los contaron en sueños. Estos formaron un culto que nunca desapareció, que mantenían vivo, y así seguiría hasta que el sumo sacerdote Cthulhu se alzara sobre la ciudad de R'lyeh bajo las aguas
para poner la tierra bajo su dominio. La policía no obtuvo muchos más datos de los prisioneros. Supieron algo más por otra fuente, un anciano muy viajero llamado Castro. Castro conoció a unos líderes del culto en las montañas de China. O eso decía. Entiendo si tienen sus dudas, como yo las tuve, como debió tenerlas la policía y los oyentes de Legras, porque cada vez era todo más extraño. Los primigenios pertenecían a otras épocas, a un tiempo en que otros seres gobernaban la tierra, sus ciudades, o más bien los restos de estas, aún podrían encontrarse en las islas del Pacífico. Habían muerto antes de la aparición del hombre, pero había algunas formas secretas, ciertas artes que podían traerlos a la vida nuevamente. Y eso esperaban, la resurrección en las moradas de piedra de la ciudad de R'lyeh, protegidos por los hechizos de Cthulhu. Mientras tanto yacían despiertos y, a veces, se comunicaban, como lo hicieron con los primeros hombres, como lo habían dicho también los de la secta de Nueva Orleans, porque el culto debía mantener la ceremonia, sus costumbres, hasta que esos dioses se liberaran y recuperaran su dominio de la tierra. Entonces la humanidad se volvería libre y salvaje, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley, la moral, y todos los hombres gritarían, matarían y gozarían alegremente, como bestias. Ningún libro hablaba de ese culto. Unos chinos afirmaban que el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Raset contenían frases con doble significado, que los iniciados podían relacionar como el discutido que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los eones aún la muerte puede morir. Los profesores quedaron muy entusiasmados con la historia de Legras. Incluso intercambiaron sus direcciones para mantener una correspondencia. Lo hicieron, al menos por unos meses. Pero ninguno recabó más datos y aquel comienzo tan efusivo se fue apagando. El profesor Webb conservó la estatuilla de Legras hasta su muerte. No había duda de que era similar a la que hizo Wilcox. Por mi parte, visité a Wilcox para confirmar lo que le había contado a mi tío. Pensé que lo engañó, pero me convencí de su honestidad. Después hablé con Legras y hasta vi la terrorífica esfinge. No sabía qué pensar del culto, pero me convencía de que la muerte de mi tío estuvo lejos de ser natural. Al fin y al cabo, había muerto en una zona del muelle muy frecuentada por marineros. No podía dejar de conectar a esos marineros de los que habló Legras, a los de los pantanos de Nueva Orleans, y al celo que tenían por sus dioses. ¿Habrían llegado las investigaciones de mi tío y sus avances a oídos siniestros? Sí, creo que él murió porque sabía demasiado. Y en ese punto estaba por verse qué ocurriría conmigo, porque para entonces debían saber que yo también estaba investigando, que llevaba hechas muchas preguntas, que ya sabía más de lo permitido sobre el extraño culto de Cthulhu.